No todo misterio comienza con una mentira. A veces, lo que parece sospechoso esconde apenas un sacrificio tan noble que pasa desapercibido a los ojos apresurados. Es por eso que esta historia te va a atrapar desde el inicio hasta el final. Porque habla de cosas que mucha gente ignora: el valor de un amor silencioso, la fuerza de una mujer invisible y la transformación que comienza cuando aprendemos a ver más allá de las apariencias. Elena tenía todo lo que el dinero puede comprar: una casa de portada de revista, una carrera envidiable y un hijo adorable. Pero no tenía tiempo, y fue justamente cuando empezó a notar el cariño de la niñera con su hijo que algo comenzó a molestarla. ¿Por qué tanto apego? ¿Por qué tanta prisa a las 5 de la tarde? ¿Qué tanto escondía Nina, la niñera dedicada? Movida por la duda y por un dolor que no sabía explicar, Elena siguió a Nina después del trabajo. Y lo que descubrió ahí, en el hospital público, al lado de una señora frágil, no solo cambió su forma de ver a aquella mujer, sino que cambió su propia vida. Porque algunas historias conmovedoras no están hechas de grandes giros inesperados, sino de pequeños gestos que transforman. Y esta te va a tocar. Nina no era de esas personas que hacen escándalo. Llegaba temprano, se iba a su hora, y durante el día parecía mover el mundo con gestos pequeños. El uniforme sencillo y bien planchado combinaba con su manera discreta pero llena de presencia. En la mirada había paciencia, en el tacto, cuidado verdadero. Para Gabriel, ella no era solo una empleada, era cobijo, era rutina segura, era el regazo que nunca fallaba. Mientras Elena se dividía entre juntas y eventos sociales, Nina era la constante en aquel hogar agitado. Alimentaba al niño con calma, peinaba sus cabellos con cariño e inventaba historias en la hora del baño que solo ellos dos conocían. Era un amor silencioso, de esos que no piden nada a cambio. Un vínculo invisible, pero firme, como las raíces de un árbol que nadie ve crecer, solo se dan cuenta cuando ya da sombra. Elena, aún rodeada de comodidad y estatus, sentía algo extraño cuando veía a su hijo correr al regazo de la niñera. ¿Era gratitud? ¿Era celos? ¿O apenas la conciencia de una maternidad ausente que comenzaba a pesar? Fuera lo que fuera, sabía una cosa: Nina era más de lo que parecía. Y tal vez, detrás de aquella sonrisa calmada, había una historia que aún no había sido contada. Todos los días, a las 5 p.m. en punto, Nina terminaba el turno con una sonrisa educada y desaparecía. Rechazaba los aventones de la patrona con un «gracias, pero prefiero ir en bicicleta». Siempre la misma respuesta, siempre el mismo tono suave. Se montaba en la bicicleta con canastita al frente, se ajustaba la mochila en la espalda y pedaleaba con prisa. Era como si estuviera huyendo. ¿Pero de qué? Elena comenzó a fijarse. Mientras otras empleadas se mostraban abiertas sobre sus pasatiempos o familias, Nina era una muralla serena. Nunca decía de dónde venía, ni a dónde iba. Era simpática, sí, pero había algo demasiado reservado. La millonaria, acostumbrada a la transparencia en contratos y negociaciones, no sabía lidiar con aquel silencio. Y mientras más observaba, más sentía que la curiosidad crecía. Con el tiempo, la situación pasó de curiosidad a incomodidad. Aquella niñera dedicada, que parecía hecha a la medida para la familia, cargaba un misterio. Y en el corazón de Elena, la molestia no era solo por la duda, sino por la sensación de estar perdiendo el lugar de madre ante alguien que apenas conocía. Y fue ahí que las ganas de descubrir se volvieron necesidad. Por más racional que fuera, Elena ya no podía ignorar la incomodidad. La relación entre Gabriel y Nina era tan natural, tan llena de afecto, que dolía. Era como si la niñera ocupara, sin pedir permiso, un espacio que antes era suyo. Y por más que tratara de justificarse con el argumento del trabajo, algo dentro de ella gritaba: «Estás perdiendo a tu hijo».
Y fue en una noche cualquiera, de esas en que el silencio de la casa es más fuerte que cualquier música, que Elena tomó la decisión. La voy a seguir. No le dijo a nadie, no lo comentó con amigas. Simplemente tomó el coche al día siguiente y esperó del otro lado de la calle, desde lejos, observando la vieja bicicleta doblar la esquina, como siempre lo hacía. Por primera vez, estaba a punto de invadir el mundo de Nina. Y tal vez descubrir lo que no estaba lista para ver. Mientras manejaba lentamente detrás de la niñera, sentía el corazón apretarse. ¿Y si estaba en lo cierto? ¿Y si había algo oscuro detrás de aquella imagen de mujer perfecta? Pero también había otra posibilidad, y esa, sí, era aterradora. ¿Y si había apenas un gesto de gratitud escondido detrás de aquel misterio? Un sacrificio silencioso que ella misma jamás habría tenido el valor de hacer. La calle era sencilla, el edificio desgastado y la fachada del hospital público revelaba un escenario muy distante del mundo lujoso de Elena. Estacionó el coche con las manos sudando y el corazón disparado, cuando vio a Nina atravesar la puerta principal, sola, sin mirar a los lados. Supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, y no se equivocó. Del pasillo frío e iluminado por luces fluorescentes, Elena espió discretamente por una puerta entreabierta. Ahí, ante sus ojos, la niñera dedicada, siempre tan serena, estaba arrodillada al lado de una señora anciana. Dalva, su madre, tenía el rostro pálido y los cabellos ralos. Nina soplaba la sopa antes de ofrecerla con delicadeza, limpiaba los labios de la madre con un trapo húmedo y murmuraba canciones bajito. Era puro cuidado con la madre, un amor silencioso, pero gigantesco. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer invisible, que todos los días cuidaba a su hijo con tanto celo, pasaba las noches cuidando a su propia madre, sin pedir nada, sin quejarse. Lo que vio ahí no era secreto sucio ni mentira, sino una escena de sacrificio silencioso, de fuerza femenina, de un amor que transforma aún en el cansancio. Y en aquel instante, por primera vez, Elena se sintió pequeña ante la grandeza de Nina. En el regreso a casa, Elena manejó en silencio, la radio apagada, los pensamientos en torbellino. Aquella escena en el hospital no se le quitaba de la cabeza. Nina, exhausta pero firme, dedicando su tiempo y lo que más tenía de valioso para cuidar a la madre enferma. Mientras tanto, ella, que podía pagar niñeras, enfermeras, terapeutas y chefs, apenas sabía qué sabor tenía la rutina de su propio hijo. A la mañana siguiente, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, Elena despertó antes del despertador. Preparó un café sencillo, separó la ropa de Gabriel y, en lugar de correr al celular, se sentó a la mesa. Cuando el hijo apareció, aún con los ojos hinchados de sueño, lo recibió con un beso en la frente y un plato con hot cakes en forma de estrella. Él sonrió sorprendido. Era un gesto nuevo, inesperado, pero sincero. La maternidad ausente comenzó a dar lugar a algo más cercano, más presente. No era perfecto, pero era verdadero. Elena empezó a procurar ir a buscar a Gabriel a la escuela de vez en cuando, leer un cuento antes de dormir, preguntar sobre el día sin prisa. El reencuentro con el hijo no vino con discursos ni promesas, vino con silencio, con presencia, con el deseo genuino de ser madre y no solo proveedora. Elena sabía que Nina jamás pediría ayuda. Aquella niñera dedicada era del tipo que enfrentaba todo con dignidad y silencio. Por eso, en lugar de revelar lo que había visto en el hospital público, eligió otro camino, el de los gestos sutiles. Comenzó dejando un plato de más en la mesa del almuerzo. Un día, preparó un pastel y, sin querer, sobró una rebanada empacada para llevar. En una tarde cualquiera, al ver que la vieja bicicleta de Nina estaba con la llanta ponchada, Elena llamó al portero y le pidió que la arreglara, pero sin decir quién lo mandó. Era su manera de agradecer, de reconocer aquel sacrificio silencioso que sostenía dos vidas.
El gesto de gratitud no necesita ser grandioso. A veces es solo una mirada, una pausa, una gentileza inesperada que muestra «te veo». Nina extrañaba, pero no cuestionaba. Aceptaba las pequeñas mejoras con una sonrisa tímida, como quien no está acostumbrada a ser cuidada. Y Elena, por primera vez, sentía placer en dar sin esperar algo a cambio. Era como si aquel cuidado hacia la mujer invisible estuviera sanando poco a poco su propia frialdad. La empatía y generosidad que antes parecían distantes, ahora guiaban sus actitudes diarias. Antes, la agenda de Elena era innegociable. Llamadas, almuerzos de negocios, eventos benéficos que más parecían desfiles de estatus. Pero algo dentro de ella había cambiado la llave. Ahora miraba a Gabriel como quien trata de recuperar el tiempo perdido. Los dibujos chuequitos en el refrigerador comenzaron a valer más que los contratos en la carpeta de piel. La presencia se volvió prioridad. En las mañanas de sábado, en lugar de gimnasios exclusivos, llevaba al hijo al parquecito de la placita del barrio. Descubrió el placer de tomar helado con barquillo, de correr en el pasto, de oír risas espontáneas sin tener que checar el celular. Eran momentos sencillos, pero que cargaban la verdadera riqueza interior, aquella que ningún fondo de inversión ofrece. En el silencio de la terraza, Elena pensaba: ¿cuántos años pasó buscando todo lo que el dinero podía comprar y dejando escapar lo que realmente importaba? La maternidad, antes subcontratada, ahora era vivida con autenticidad. El cambio de vida no vino con un escándalo, sino con pequeños ajustes, y eso, por increíble que parezca, la hizo sentir más rica que nunca. Elena sabía que las palabras no bastarían. Nina era de esas que no aceptarían limosna, ayuda forzada, ni elogio en público. Entonces decidió actuar en el mismo tono del amor que la niñera ofrecía, con discreción. Llamó a su abogado, describió la casita ideal, pequeña, acogedora, con patio y cerca del hospital. Registró todo a nombre de Dalva, sin firma visible, sin ceremonia. Cuando entregó el sobre con las llaves, inventó una excusa cualquiera. Una donación de la empresa para casos especiales, dijo con una sonrisa contenida. Nina se quedó sin reacción, los ojos llorosos, la voz trabada. Trató de rechazar, pero Elena fue firme. Es lo mínimo ante todo lo que haces. Un gesto así no necesitaba reflectores. Era un reconocimiento sin palabras. La casita se volvió más que un hogar. Era símbolo de dignidad, de justicia, de cuidado hacia la madre hecho con el corazón. Del lado de afuera, la vieja bicicleta aún estaba ahí, como un recordatorio del camino recorrido. Pero ahora había flores en la ventana, olor a pastel saliendo de la cocina y sobre todo la certeza de que el amor silencioso, cuando es reconocido, tiene el poder de cambiar destinos. Ver a Nina cuidando a la madre con tanta humildad y dignidad despertó algo profundo en Elena. Se dio cuenta de que mientras su mundo giraba en torno a ganancias y estatus, existían miles de mujeres como Nina sosteniendo familias con afecto y siendo ignoradas por la sociedad. Fue ahí que nació la idea: crear algo más grande que un regalo individual. Un proyecto social inspirador. En la junta con los socios, Elena no llevó gráficas ni previsiones de crecimiento. Llevó una historia. Habló de mujeres invisibles, de sacrificios silenciosos, de héroes del día a día que no usan capas, sino delantales. Presentó el proyecto Nina como una forma de capacitar, apoyar y valorar a cuidadoras que viven al margen, pero sostienen hogares con amor verdadero. Y ahí, en aquella sala de decisiones frías, hizo brotar empatía. El proyecto fue aprobado. Consultas psicológicas gratuitas, entrenamientos, asistencia jurídica y un fondo de apoyo de emergencia fueron incluidos. No era caridad, era reconocimiento. Elena sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía empezar por su parte.
y al nombrar el proyecto con aquel nombre tan sencillo, eternizó un gesto de gratitud con potencial de cambiar vidas. El tiempo pasó con la ligereza de quien vive lo que realmente importa. Dalva, aún fragilizada, pudo pasar sus últimos días en casa, en el cuarto claro, con olor a lavanda y sonido de música clásica que venía de la radio portátil de Nina. Cuando partió, fue con la hija sosteniéndole la mano, sin máquinas, sin prisa, sin soledad. Fue un adiós lleno de amor que, irónicamente, parecía más un reencuentro con la paz. El velorio fue sencillo, pero repleto de personas tocadas por aquella mujer invisible que tanto ofreció sin alarde. Y ahí estaban Elena y Gabriel, no como patrones, sino como parte de la familia. Gabriel llevó flores amarillas y dijo, bajito, «Se volvió una estrella, ¿verdad, mami?» Elena respondió con una sonrisa emocionada, «De las más brillantes, mi amor». Era un momento sencillo, pero cargado de transformación personal. De vuelta a la rutina, Elena no volvió a ser quien era. Los compromisos continuaron, pero con otro peso. Empezó a ver los detalles con más atención, a valorar la fuerza femenina a su alrededor y a reconocer que, al final de cuentas, la verdadera riqueza no está en los números de una cuenta bancaria, sino en las historias que tocan y en el amor que transforma aún en silencio. Las historias conmovedoras no necesitan grandes giros inesperados para marcarnos. A veces, todo lo que hacen es recordarnos aquello que andaba olvidado. Que el cuidado verdadero no grita, susurra, que el amor más profundo rara vez pide aplausos, y que son los pequeños gestos, aquellos hechos cuando nadie está mirando, los que definen quiénes somos de verdad. Nina nunca pidió nada, nunca exigió reconocimiento, pero fue justamente su postura humilde, su sacrificio silencioso y su entrega diaria lo que tocó el corazón de una millonaria acostumbrada al ruido del mundo. La niñera dedicada enseñó, sin saberlo, que el amor silencioso es una de las formas más poderosas de transformar una vida, o varias. ¿Y tú? ¿Cuántas Ninas ya han pasado por tu vida sin ser vistas? ¿Cuántas veces el brillo de un héroe del día a día pasó desapercibido mientras estabas distraído con prisa, metas o preocupaciones? Tal vez hoy sea el momento ideal para hacer una pausa, respirar profundo y empezar a ver con más empatía, más verdad y más presencia. Esta historia es un recordatorio poderoso. No siempre el amor se revela en palabras bonitas o regalos caros. A veces está en el silencio, en la rutina, en la entrega diaria que nadie ve, pero que transforma todo. Y tal vez lo que más necesites ahora no sea algo nuevo, sino una nueva mirada sobre lo que ya está a tu alrededor. Piensa en esto. ¿Quiénes son las personas que te sostienen tras bambalinas? ¿Quién te cuida sin cobrar, sin exigir reconocimiento? ¿Ya les has agradecido? ¿Ya has visto la grandeza de esos gestos sencillos? Si esta historia te tocó, dale like a este video, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal. Aquí, cada historia está hecha para calentar el corazón y recordar que aún vale la pena creer en el bien. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿conoces a alguien como Nina? ¿O ya has vivido algo que te transformó en silencio?